Paciente 30 años que acude por debilidad muscular, diplopia fluctuante de un mes de evolución que se puede ver en la exploración. ¿Cuál de las pruebas no le parece oportuno? ¿Qué dicen? O sea, nos están hablando de una miastenia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa no le pedimos? La electromiografía de fibra muscular o fibra muscular única sí es parte del diagnóstico. No lo mencioné, pero sí se usa para el diagnóstico, ¿no? Es un examen más sofisticado que la electromiografía. Así es, ¿no? No tiene nada que ver en una miastenia. Quizás si fuera un lamberito podríamos hacer, quizás, ¿no? Entonces la C es la respuesta. Siguiente. Dice paciente con pérdida de fuerza progresiva de 48 horas que se inició a nivel distal, ha ido ascendiendo progresivamente. ¿Cuál es lo falso? O sea, nos hablan de un... ¿De qué nos están hablando? Un Guillain-Barré, ¿no es cierto? ¿Qué es lo falso? Claro, ¿no es cierto? Dice, los hallazgos neurofisiológicos en la electromiografía aparecen antes de que sea evidente la clínica. No, les puse un ejemplo, ¿recuerdan? Más bien demora en aparecer los hallazgos electromiográficos, ¿no? Eso es falso. Siguiente, 27, a ver qué dicen. Ya, entonces nos están hablando de un paciente con sospecha de miastenia ocular, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿el sexo de la paciente hace improbable un diagnóstico de miastenia? No, porque es más frecuente en mujeres, ¿no es cierto? Una mujer joven. La presencia de lesiones desminimizantes en la resonancia confirmaría que se trata de miastenia. No, ¿no es cierto? Eso sería para una esclerosis múltiple, es diferente. Pacientes con miastenia gravis con afectación ocular se observa anticuerpos en un 50%. Claro, ¿no? Y si lo tenemos positivo nos ayuda en el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Se trata de un síndrome de Horner y la radiografía mostraría un tumor de páncreas? No, pues, ¿no es cierto? ¿Los inmunosupresores no han mostrado eficacia en la miastenia? No, sí se usan inmunosupresores, ¿no? La respuesta es la C. Este es para recordarles, ¿no? Lo de los anticuerpos, más o menos en un 50-55% son positivos cuando es miastenia ocular. Respuesta C. Pregunta 28. A ver qué dicen. Así es. ¿De qué nos están hablando? Un Guillain-Barré. Otro nombre de Guillain-Barré, poliradiculoneuritis aguda, ¿no? Lo mismo. La letra B. Siguiente. 29, a ver qué dicen. Así es, ¿no es cierto? Ahí está la triada, es un Miller-Fisher, ¿sí? La respuesta es la D. 30. ¿Cuál? ¿Ocular o generalizada? Claro, acá dice tosis, pero ya se agrega disfagia, o sea, síntomas vulvares. Entonces ya no es ocular, es generalizada, ¿no? La E. 31. Así es, ¿no es cierto? Perdón. No, no, no. Diabetes, ¿no? Scheidriger es cierto que da trastornos del sistema nervioso autónomo, pero no es frecuente eso, ¿no? Claro, la diabetes es
mucho más frecuente, ¿no es cierto? Y da compromiso autonómico, ¿no? Es diabetes. La E. 32. A ver, ¿qué dicen? Este es un texto que ya da dolor de cabeza nomás. A ver. Dice, ¿no? Una mujer con 17 años, carnicera, que consulta con una clínica de 2 a 3 años por debilidad en manos. Ya. Simultáneamente experimenta una sensación de entumecimiento que ha atribuido al contacto con la carne fría, ¿no? Por ahí va lo de carnicera, ¿no? Pero dice que otras veces también lo ha experimentado en circunstancias no relacionadas a su trabajo, o sea, al frío, ¿no es cierto? Como al abrir botellas. Dice en el interrogatorio se pone manifiesto 4 caídas casuales y la exploración muestra una leve tosis, debilidad en el giro de la cabeza con atrofia de esternocleidomastoideos, discreta aparece en la flexión dorsal, los reflejos normales, y cuando se le dice que abra bruscamente la mano tras mantenerla fuertemente durante unos segundos, lo hace en forma lenta y dificultosa. O sea, tiene miotonía, ¿no? En realidad ahí está el diagnóstico, ¿no es cierto? Y sumado a los otros hallazgos, ¿no? Entonces, la respuesta, distrofia miotónica, tipo Steiner. Así es, ¿no es cierto? La letra B. Y sobre la misma pregunta dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más indicada para el diagnóstico de la enfermedad? Cuando tenemos estudio genético, siempre es selección. En las miopatías, cuando disponemos de estudio genético, siempre es el examen de elección. Y eso ya te puede eliminar el hacer biopsia. Si tú tienes sospecha de un Duchenne y te dan a elegir entre estudio genético y estudio de biopsia, el estudio genético. No, el estudio del gen alterado, ¿no? Entonces, si tú tienes eso, ya no es necesario hacer la biopsia. Claro, es contundente, ¿no? El examen genético es diagnóstico. No, para las hereditarias, porque si es una dermatomiositis, eso no te va a ayudar, ¿no? Nos referimos a las hereditarias, ¿no? Ahora, pero no para todas hay estudio genético. Entonces, claro, ahí tienes que hacer biopsia, electromío, etcétera, ¿no? Y con todo eso plantearás un diagnóstico, ¿ya? Entonces, la respuesta es la letra A, ¿ya? ¿Está bien? Siguiente. Falso sobre Guillain-Barré. ¿Perdón? Claro, eso es excluyente, ¿no? Eso es falso. Letra B. Dice que hallazgo electromiográfico es raro en una polineuropatía predominantemente desmilizante. Bueno, o sea, puede venir alguna pregunta de esas, ¿no? ¿Qué dicen? A ver. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que esa parte es media complicada, entonces voy a tratar de volver a explicarles rápidamente, ¿no? Cuando hacemos un impulso, ¿no? Un estímulo, hay un tiempo que demora esa respuesta y luego se genera la respuesta, ¿sí? Esto es un estímulo distal y este es un estímulo proximal. Entonces, esta primera parte es la latencia. Igual acá tiene su latencia. La latencia es el tiempo que demora el impulso en llegar hasta el músculo, por decir así. Entonces, habrá más velocidad cuando la mielina está bien. Si la mielina está mal, habrá menos velocidad, por lo tanto la latencia es más larga, prolongada, ¿sí? Y esta respuesta de acá es la amplitud, y esto depende del axón. Cuando hay problemas axonales, la amplitud está disminuida, ¿ya? Entonces aquí está. Esto es lo normal, y cuando hay un problema axonal, la respuesta es pequeña. ¿Está bien? Ahora, esta respuesta que está acá tiene, por decir así, un tiempo, una duración. Si esta duración es muy prolongada, eso se llama dispersión temporal, ¿ya? Y eso indica
un problema de mielina, dispersión temporal. Lo otro que puede ocurrir es que el estímulo distal sea normal, pero el proximal sea menor. ¿Por qué? Porque en algún punto entre estos dos existe alguna alteración. Eso se llama bloqueo de conducción. ¿Ya? ¿Está bien? También se ve esto característicamente en problemas desmielinizantes. O sea, esto que está acá arriba es un problema axonal. Esto que está acá abajo es un problema desmielinizante. ¿Está bien? Además, en el problema desmielinizante tendríamos aumento de la latencia y disminución de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, acá dice, en la electromiografía es raro en una polineuropatía desmielinizante, ¿no? ¿Aumento de las latencias? No, eso sí encontraríamos. ¿Disminución de la amplitud con conservación de la velocidad? No, eso sería axonal. Entonces eso no sería, eso sería raro, pues, ¿no es cierto? No es lógico en una desmielinizante. ¿Disminución de la velocidad? Sí, ¿no es cierto? Eso caracteriza a la desmielinizante. ¿Dispersión de los potenciales de acción, esa dispersión temporal? Sí. ¿Bloqueo de conducción? También. ¿Ya? Entonces la respuesta es la letra B. ¿Está bien? Ya, espero que con eso haya quedado un poco más claro eso de la electromiografía, ¿ya? Les he mencionado solo las cosas más importantes. 36. Este es similar a la que ya nos han preguntado. ¿Cuál es la respuesta? Así es, ¿no es cierto? La letra D. 37. ¿Qué cosa no usaríamos en una miastenia? Atropina, ¿no es cierto? No tiene nada que ver eso. La A. 38. ¿Qué dicen? Lamberito, ¿no es cierto? Ese incremento, ¿se acuerdan que les mostré? Es característico del lamberito, ¿no? Ahí está nuevamente para que no se olviden, ¿no? Este incremento cuando se hace alta frecuencia es característico del lamberito. La C. 39. Paciente con miastenia generalizada, moderada, sin crisis con respuesta moderadamente satisfactoria a anticolinesterásicos. De acuerdo a la clasificación de Osserman, ¿cuál le corresponde? (2B). 1 es ocular, 2 es generalizada, 2A es generalizada leve y 2B generalizada moderada severa. Entonces, esta es una forma moderada, ¿no es cierto? Como está acá, moderada severa, 2B, ¿ya? Respuesta D. 40. ¿Qué dicen? A ver. Una de las siguientes es incorrecto. La electromiografía muestra potenciales de acción pequeños. Claro, eso es miopatía, ¿no es cierto? ¿Se afecta musculatura proximal? Sí. ¿Los niveles de CPK y aldolasa están muy elevados? No, eso nos hablaría de una distrofia, ¿no es cierto? ¿La correlación entre dosis total de esteroides y gravedad clínica es escasa? Claro, a veces no se correlaciona bien, ¿no es cierto? ¿Supresión de corticoides produce mejoría? Obviamente, ¿no? Entonces la respuesta es la letra, lo incorrecto dice, ¿no? La C. ¿Ya? Siguiente. Paciente que acude por parestesias en manos a predominio de 3 primeros dedos, especialmente las madrugadas, con signo de Tinel positivo. Túnel del carpo, fácil, ¿no es cierto? Aquí está el pequeño gráfico, ¿no? Ahí está el nervio mediano, este ligamento, ¿no? Y por la compresión de eso ocurren los síntomas a este nivel donde está señalado, característico el túnel del carpo, que es más frecuente nocturno, ¿ya?
Signo de Tinel es cuando se golpea a nivel del mediano, a ese nivel, ¿no? Cuando golpean, Tinel. Y Fallen es cuando le hacen hacer así al paciente, ¿no? Flexionar la muñeca, lo mantienen ahí un par de minutos y el paciente presenta parestesias, ¿no? Ese es Fallen positivo. ¿Ya? Entonces la respuesta... Ay, perdón, esta era otra pregunta. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico? AD, ¿no es cierto? Falta de fuerza, arreflexia, ¿no es cierto? Progresivo, pero bastante rápido. Puede ser así también el Guillain-Barré, ¿ya? En 1 o 2 días el paciente puede estar en máquina, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra D. 43. De los que mencionan, ¿en cuál es más frecuente la parálisis facial periférica bilateral? Guillain-Barré, ¿no es cierto? Letra D. 44, a ver qué dicen. Sobre miastenia, ¿qué es verdadero? Así es, ¿no es cierto? El resto es falso, ¿no es cierto? La letra E. 45. Es una paciente que lo ve aparentemente un médico general, ¿no? Y hace un diagnóstico probable de miastenia y lo manda al neurólogo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál? Piridostigmina, ¿no es cierto? Es el primer escalón, ¿no? Terapéutico, en este caso sintomático, ¿no es cierto? Si no responde a la piridostigmina, ya planteamos corticoides, timectomía, etcétera, ¿no es cierto? Claro, la respuesta es la B, ¿no? Piridostigmina. 46. ¿En cuál no haríamos una timectomía? Claro, si es una forma netamente ocular, no tiene sentido hacer la timectomía. ¿Ya? Respuesta C. 47, a ver qué dicen. Claro, nos están hablando de un lamberito. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, porque probablemente pueda tener un cáncer pulmonar, ¿no? Entonces empezaremos con una placa de tórax, ¿no? Luego, claro, será tomografía. De lo que tenemos acá, radiografía de tórax, ¿no? Así es. Letra C. 48, a ver. Steiner, ¿no es cierto? Igual, aquí la clave está en esa relajación del músculo, en la miotonía, ¿no es cierto? Aquí. Dificultad en relajar un músculo después de una contracción intensa, ¿no? O sea, miotonía. Steiner, ¿no es cierto? Distrofia tipo 1, Steiner, ¿no es cierto? La D. 49. ¿Sí? En el Amberiton hay disautonomías. Puede haber reflexes también. La letra D. Miren, dice, el tratamiento es interferón beta. ¿Interferón es para qué? ¿Para qué usamos el interferón? Esclerosis múltiple, ¿no? Nos están hablando del Amberito, no tiene nada que ver el interferón ahí, ¿no es cierto? La respuesta es la D. Y el último. Un ELA, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la enfermedad de Kugelberg-Hollander?
¿Saben? Es una forma de atrofia muscular espinal. O sea, es una enfermedad de segunda motoneurona, ¿ya? Que ocurre en jóvenes, en menores de 18 años, ¿ya? El Creutzfeldt-Welander es una atrofia muscular espinal, ¿ya? Segunda motoneurona, ¿no? ¿Ya? Listo, muy bien.